Vamos a continuar con las otras ejecuciones. Jugador posición detalle, jugador sueldo, jugador posición campo, jugador premio, premio votación, tabla estadio, universidad, jugador universidad, estadio partidos. Listo. Así igualmente vamos a realizar la agregación de todas nuestras colecciones como todos nuestros subdocumentos al documento de jugador, como habíamos indicado anteriormente. Vamos a agregar, por ejemplo, este de sueldo a jugador, esta de jugador premio a jugador y esta de premio votación a jugador. Igualmente universidad la agregamos al documento jugador. El documento estadio lo vamos a agregar como subdocumento de equipo. De subdocumento estadio partidos lo agregamos a equipo y ya aquí finalizaríamos nuestras agregaciones. Listo, aquí como podemos ver ya finalizó. Vamos a observar, por ejemplo, aquí jugador. Aquí podemos ver todos los datos que tiene. Ya tenemos, igualmente le voy a dar un refresh para ver que ya se crearon todas las 14, lanzar estadística, jugador premio, demás, ya todas están ahí con sus datos. Bueno, como les comentaba, vamos a ir agregando uno por uno. Vamos a agregar el jugador posición campo a jugador. Aquí esperamos un momento a que cargue para observar cómo queda el documento de jugador con un subdocumento como es este de jugador posición campo. Digamos que aquí tarda un tiempo por la cantidad de líneas que tiene este fichero y tiene que hacer varias iteraciones para hacer estas agrupaciones y las asignaciones. Ok, bueno, mientras va terminando de cargar, aquí les voy explicando cómo realizar el borrado de las subcolecciones, que son todas estas colecciones que hicimos provisionales mientras hacíamos el aditivo de estas en los otros documentos, que serían las de sueldo, jugador posición campo, jugador premio, premio votación, estadio, universidad y demás. Bueno, continuando un poco ya con lo que es la parte de consultas, tenemos unas consultas generales como es este listar colecciones. Únicamente lo que hacemos es imprimir en las bases de datos cuáles son los nombres de las colecciones. Entonces con un list collection names. Permítanme verificamos cómo sigue nuestra ejecución. Aún se encuentra en progreso. Igualmente aquí podemos ir mirando cómo va. Este es para la parte de jugador. Ok, sí, aún se encuentra agregándolo. Ahí como podemos ver todavía no tenemos subdocumentos. Bueno, para ir continuando vamos a ir verificando aquí lo que es la parte de los nombres de las listas que tendríamos después de haber borrado las provisionales. Únicamente nos quedarían estas 6, que sería lanzar estadística, jugador posición detalle, equipo, campo estadística y jugador. Luego listamos los campos de las colecciones. En este caso, por ejemplo, creamos un cursor mediante la base de datos, la tabla jugador, y le damos find para encontrar el jugador ID que tiene este valor de Arona 01. Para imprimirlo hacemos un for para imprimir cada documento en este cursor. Y aquí como podemos ver encontró que tiene únicamente un documento con ese ID, ya que el ID pues es único y aquí muestra todos los datos que tiene.
Aquí, como podemos ver, ya hay unas subcolecciones, como les comentaba: jugador posición campo, jugador premio, premio votación, votos primer puesto. Aquí vemos el nombre de la subcolección y los datos que tiene esa subcolección o ese subdocumento. Listo. En este caso podemos realizar lo mismo para cada uno de los documentos que tenemos. En este caso lo hacemos con batería estadística. Igualmente aquí vemos que no hay ningún subdocumento, son solo los datos, el nombre del campo y el valor que tiene cada campo, así en cada uno. Así vamos observando. En equipo, por ejemplo, en equipo tenemos unos subdocumentos. En este caso tendríamos el documento estadio, el subdocumento estadio dentro de equipo, donde tiene ciertos campos, por ejemplo. Y aquí tendríamos jugador posición detalle. Podemos listar cada uno de los documentos de las colecciones. Para eso únicamente lo que hacemos es crear un cursor con un base de datos, nombre de la tabla y find, y luego imprimimos. Aquí sí nos muestra pues todos, ya que no le estamos colocando aquí ninguna condición. Entonces vemos que tiene una gran cantidad de datos. Igualmente para cada uno de los documentos que tenemos: campo estadística, equipo, jugador posición detalle. Bueno, ya yéndonos a unas consultas simples, podemos, por ejemplo, mostrar los nombres deportivos de los jugadores. Mediante una iteración, un for, recorremos cada uno de los elementos de base de datos, el documento jugador, y mediante un aggregate vamos a realizando una agrupación por ID y con el campo de nombre. Entonces aquí le colocamos nombre al campo de nombre deportivo y lo imprimimos. Aquí están todos los nombres del documento jugadores, únicamente para mostrar ese campo. Luego realizamos una consulta para mostrar los datos de los jugadores nacidos en 1871. Aquí nuevamente creamos un cursor de la base de datos, punto jugador, que sería el documento, punto find, y colocamos año de nacimiento igual a 1871, que es el dato que queremos respecto al que queremos buscar. Y ahí imprimimos cada uno de los documentos en este cursor. En este caso tenemos cada uno de los nacidos en 1871. Aquí podemos ver año de nacimiento 1871, año de nacimiento 1871, y cada uno de los jugadores ID, en este caso Vergema, Bajoni, y así hay muchos más dentro de esta consulta. Bueno, aquí ya para una consulta más avanzada, por ejemplo, vamos a mostrar el nombre de los 3 jugadores más jóvenes y su año de nacimiento. Aquí lo que hacemos es lo mismo, un ciclo for, donde recorremos la base de datos, el documento jugador, y realizamos un aggregate agrupando primero por nombre. Sacamos el año máximo, que sería como el mayor, el más reciente, para sacar los más jóvenes. Ordenamos por el campo de año con un -1, que es ordenar de mayor a menor, y limitamos a 3 datos para que solo nos bote 3 resultados. Aquí imprimimos respecto al ID y el año. Entonces aquí están los nombres, que sería el ID, y el año en que nacer: 2001,
Luis nació en el 2000 y Elvis en el 2000. Son los más jóvenes. Luego realizamos aquí una muestra de los nombres deportivos de los 5 jugadores más pesados ordenados de mayor a menor. Una consulta similar, agrupamos por nombre deportivo, asignamos el campo máximo de peso, ordenamos de menor a mayor con un sort y limitamos a 5 campos. Entonces aquí están los nombres y los mayores pesos de los jugadores. Luego aquí realizamos unas actualizaciones de base de datos no relacional. Bueno, aquí lo que hacemos es mediante un update one, creamos igualmente. Vamos a hacer el cambio del nombre del jugador Ardazan, ArtsDA01 a Alonso. Entonces aquí lo que hacemos es en la base de datos, en la colección jugador, vamos a actualizar un dato donde el jugador ID tenga ese nombre y le asignamos el nombre de Alonso en este ejemplo. Listo. Bueno, aquí para verificar lo único que hacemos es crear un cursor donde el nombre sea Alonso y lo imprimimos. Efectivamente este es el único que se llama Alonso. Nos bota únicamente un documento. Luego vamos a realizar el cambio de datos. Para hacer el cambio de datos escogemos igualmente el documento, le damos update many para actualizar, le asignamos en el año el tipo de dato double. Para este caso podemos hacer cambios a double, a int, también podemos hacer el cambio a fecha, a string, todos se realizan de una manera muy similar. Bueno, aquí ya para finalizar vamos a mostrar cómo realizar unos borrados. Aquí vamos a borrar un registro. Para borrar únicamente un registro utilizamos igual que siempre base de datos, nombre de la colección, delete one y el campo que vamos a buscar, que es en este caso jugador ID, el ID del jugador. Luego eliminamos un campo de la tabla. Para eliminar todo un campo tenemos que hacerlo mediante un update many. Aquí le damos un set y aquí realizamos el nombre del campo y en este caso estamos borrando un campo que está dentro de otro, entonces sería último partido dentro de esta de partidos. Por último, ya para borrar una tabla, bueno, en este caso sería una colección, vamos a realizarlo mediante un collection.drop. Asignamos aquí de la base de datos el nombre de la colección y le damos un collection.drop. Ya eso sería en resumen. Creo que digamos aquí por ejemplo ya terminó de cargar los subdocumentos. Aquí vamos a ir verificando. Por ejemplo, este tiene el subdocumento jugador posición campo para el ejemplo que vimos. En este caso de Arona, en la tabla, en el documento jugador tenemos el subdocumento jugador posición campo. Listo, esto sería todo por el día de hoy. Luego nos estaremos viendo para más videos de todo el tema de bases de datos, ciencia de datos y Big Data. Chao, chao.